Buenas tardes a todos y a todas. Iniciamos la grabación, la tutoría número 12 de la asignatura de Fundamentos de Trabajo Social con idea de terminarla. Y la idea sería hoy terminamos y ya nos quedamos libres para, si tenemos dudas, cualquier cosilla que necesitemos, para trabajarlas en la próxima tutoría o lo que vosotros vayáis viendo, ¿vale? Bueno, vamos a empezar tema nuevo y último tema. Entonces, tenemos un tema que es el tema 11 o capítulo 11, que sería el del trabajo social en España. El trabajo social en España, bueno, hace en verdad un recorrido histórico, ¿vale? Entonces, precisamente hablábamos con los compañeros que están aquí presencial que muchas veces las asignaturas tienen contenidos que se cuentan ya en otras asignaturas, evidentemente, si estáis con la asignatura de orígenes o con la asignatura que tú decías, introducción a los servicios sociales, etcétera, etcétera, necesariamente vais a tener que volver a oír, ¿no? Sobre cuestiones que las que vamos a trabajar nosotros, con lo cual maravilloso porque os sirve para repasar este examen y el de la otra asignatura. Vale, entonces le vamos a dar caña. Bueno, los antecedentes históricos del trabajo social y el proceso de secularización se le llama, bueno, el libro lo llama la prehistoria del trabajo social en España, es algo así como muy romántico, ¿no? Por intentar llevar una cosa más atractiva, ¿no? Al lector, ¿no? Lo que sí tenéis que tener claro en la historia del trabajo social y la historia del trabajo social en España es que los antecedentes del trabajo social están vinculados siempre a la propia historia de la acción social. Recordad que la acción social no es el trabajo social. El trabajo social es una profesión, ¿vale? Y una disciplina científica, ¿vale? Y la acción social es cuando quienes sean actúan para mejorar las condiciones sociales, ¿vale? ¿Un médico puede hacer acción social? Claro. ¿Y un economista? También. ¿Y un barrendero? También. ¿Y un agricultor? También. Cualquier persona que haga elementos de mejora de su entorno social, del entorno social, no del entorno físico, sino para cuidar a otras personas, se ocupe de problemas sociales, sea o no profesionalmente, está haciendo la acción social. ¿Vale? Puede estar institucionalizado, no institucionalizado, puede ser con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, wow, puede ser con un amparaje religioso, sin amparaje religioso, todo eso es acción social, ¿vale? Y hay acciones sociales que son muy malas. Es decir, hay acción social que hacía lo antiguo, que era, hoy vamos a cuidar por nuestros niños. Uy, este niño nació en raro, pues lo vamos a quitar del medio. Es un concepto de acción social que no es pro ser humano, que también podemos encontrar burradas de estas de tipo histórico. Es decir, la acción social es muchas cosas. ¿Qué ocurre? Que el trabajo social, que es una profesión y una disciplina científica que hace acción social, necesariamente, a más se desarrolla la acción social, las profesiones que viven o trabajan en torno a la acción social, más empuje van a tener. ¿Vale? De tal manera que cuando la acción social se hace pública y se hace desde los estados, y incluso llega un momento en que se hacen estados de bienestar, que requieren un montón de personas cualificadas que trabajen esas políticas de acción social, que pueden ser muchísimas, educativa para las personas mayores, todo lo que hemos dado en la asignatura, ¿vale? Pues evidentemente significa también un desarrollo del propio trabajo. Ese concepto lo tenemos que tener muy claro. Como punto más distante en el pasado, el libro os sitúa en el siglo XVI. Os podéis ir más atrás. Es decir, si nosotros queremos coger experiencias de acción social, el otro día daba yo una conferencia en el Ateneo de Mairena sobre pobreza y yo me retrotraía al código de Hammurabi. Yo me fui varios siglos antes del nacimiento de Cristo. O sea, te puedes ir muy para atrás. ¿Vale? Es decir, hay muchos documentos, muchos elementos que ya registran incluso formas de acción social. Pero claro, nos vamos a ir a la acción social más cercana, más contemporánea. Datos curiosos o datos esenciales, datos que si lo conocéis para este examen lo vais a conocer por muchos otros. Pues evidentemente tenéis que empezar a conocer, por ejemplo, la obra que destacó, en este caso, por el socorro de los pobres, que es quien. Muy bien. Luis Vive, considerado como primer tratado de política social y primera propuesta formal para que el ciudadano de los pobres, perdón, cuidado de los pobres, dejara de estar ligado a la caridad cristiana y pasara a convertirse en una función pública. No lo dice así, ¿eh? Simplemente con las indicaciones que Vive da en el tratado sobre el socorro de pobres,
¿vale? Se da una serie de orientaciones que luego van a tener sentido siglos después. Estos son como gente muy prelúcida, muy preclara, ¿vale? Que marca una serie de tendencias que no se entienden muy bien en esas décadas, pero conforme van pasando las décadas, ahora tiene todo el sentido, ¿no? Y tenía que hablar, hablaba precisamente en el socorro de los pobres, de cómo técnicamente había que tratar la pobreza y que había que hacer una especie como de diagnóstico, había que tratarla, había que individualizarla, había que profesionalizarla. No utilizaba estos conceptos, sino en la manera en que lo estaba explicando, estaba hablando de cómo, ¿no? En él dictaminó la obligación del propio municipio de Brujas y del Estado a ejercer la política social con los pobres, sustituyendo el derecho a la limosna por el derecho del pobre al trabajo. Siglo XVI, 1526. Fijaros, no es yo te atiendo, yo te ayudo, sino, espérate, vamos a desligar lo de lo religioso, nos vamos a ir a ver si puede entrar a lo público, y aquí empezaba, por eso entraba el ayuntamiento, municipio de Brujas, que en verdad era también religioso, pero bueno, vale, era más laico, ¿vale? Y además lo que vamos a hacer, en vez de darle caridad o limosna, lo que vamos a intentar es conseguirle formar profesional, inserción laboral, que todo esto tiene sentido ahora, pero cuando lo cuenta ahí este hombre, pues la gente dice, "Uy, un trabajo era lo que esos proyectos que llevaba a cabo, esas experiencias o iniciativas en Brujas, le llevaron a sacar un montón de gente de la pobreza de una manera mucho más certera, ¿vale? Por eso se utiliza como su tratado como base fundamental del concepto de acción social y de lo que luego son profesiones asociadas a la acción social, como el propio trabajo social. El trabajo desligado del vínculo religioso, de la ayuda a los pobres, luchando por una concepción laica y racional de la asistencia social. Esto, evidentemente, está muy resumido, que aquí hay muchísimo contenido en el socorro de los pobres, pero más o menos para que los tengáis por aquí. Otro personaje importante que os vais a conocer y que tiene que ver con cómo es el trabajo social en España y cómo es la acción social es San Vicente de Paul o Vicente de Paul, si le quitamos el San y lo dedicamos de la parte religiosa, donde es considerado uno de los principales reformadores de la caridad de la Iglesia Católica, consiguiendo regularla. Esto era muy difícil para evitar el auxilio graciable e indiscriminado e incidiendo en la atención individualizada de la persona y la privatización de la ayuda. Es decir, con las aportaciones de Vicente de Pau se pasa de una caridad graciable. Bueno, ¿a quién se lo doy? A este porque me caen bien, este es más bonito, este es más feo, y te lo doy a ti porque tú estás aquí el primero y no estás más para allá que ya no me llega. Eso es totalmente irracional. Se está entendiendo, pero en verdad era así. ¿Qué se hace? Pues básicamente pasa una caridad organizada o estructurada que nos recuerda más al concepto de asistencia social. Ya esto es diferente, ¿vale? De hecho, la evolución natural de las aportaciones de Vicente de Paul, que nosotros vamos a entender en los propios orígenes del trabajo social, sean los orígenes españoles o fuera de España, son las COS. Las COS eran las Charity Organization Society, sociedades para la organización de la comunidad, de la caridad, perdón. Charities, sociedades para la organización de la caridad. Y esto eran unas asociaciones o entidades de tipo privado, donde nace el trabajo social contemporáneo. Las grandes figuras del trabajo social internacionales surgen de estas organizaciones comunitarias. Hay dos ramas, estas que son de la caridad, que se organizan, y otra que serán los movimientos de barrio, movimientos grupales, movimientos comunitarios, que es otro tipo de trabajo social, que son los denominados movimientos de los establecimientos o settlement movements, ¿vale? Eso lo vais a encontrar en muchos libros, pero en verdad son las dos grandes patas sobre las que se asienta lo que hoy es el trabajo social y todas sus dimensiones y todas sus formas. Y tienen que ver en su origen con las aportaciones también de Vicente de Pau. Otro personaje es Higinta, menos conocido, pero también lo habéis tenido que trabajar en los libros seguramente, Miguel de Higinta. Un momentito que va pitando por aquí, que está entrando gente en el sistema y le damos acceso a los compis, eso, para que puedan entrar. Bien, desconectar por favor los micros
si no lo hago yo. Miguel decía, otro de los personajes que vais a encontrar es precisamente a Miguel de Giginta. Miguel de Giginta, las aportaciones de Miguel de Giginta tuvo una influencia importante en los planteamientos futuros de los ilustrados españoles del siglo XVIII, apostaba por la integración de las personas pobres a través de las denominadas casas de misericordia, planteadas como instituciones en las que se proporcionaban ayudas básicas para el sustento y apoyo, atento al concepto, no es el concepto que utilizaba Giginta, para la reinserción sociolaboral. Es decir, eran casas, esas casas de misericordia en el concepto de Giginta, que luego esto va a evolucionar. En toda Europa se trabaja este concepto, de una manera o de otra. Va en concordancia también con los otros autores, es verdad que ya no estamos yendo al siglo XVIII, ¿vale? Donde en estos establecimientos, estas casas, estos centros, ¿vale? Yo te doy a ti ayuda porque tú estás en situación de necesidad, te doy un techo, te doy comida, te doy alimentación, y al mismo tiempo te enseño un trabajo, te enseño destrezas, te enseño habilidades, con idea de que mientras que tú estás aquí, yo te tengo atendido, pero cuando tú salgas de aquí, sales trabajando. ¿Se va entendiendo o no? No es igual que las casas de pobres británicas, ¿vale? Las casas de pobres británicas tenían otras situaciones y otros elementos, ¿vale? Eran casas que eran más tipo cárcel, ¿vale? Y lo que se buscaba eran emplear a esos pobres en condiciones muy miserables para que determinados patrones o patronos, obreros, jefes, los pudieran emplear con unos salarios miserables, que además los cogían porque era mejor que estar en las propias casas de socorro o casas de pobres británicas, ¿vale? Ellos utilizaban el concepto de menor elegibilidad. Es decir, te voy a poner unas condiciones tan malas, tan malas, tan malas, tan malas, que a lo primero que te ofrezcan y se iban, porque lo hacían así. Bien, este personaje para mí es muy querido y muy respetado. Ella es una de las grandes, grandísimas figuras del trabajo social mundial y es española, ¿vale? Ella es Concepción Arenal. Tenéis películas, tenéis por ahí series, libros, todo lo que conozcáis de esta mujer es bueno, ¿vale? Pillarlo, porque ya digo, una de las grandes figuras mundiales española del trabajo social y tiene que ver con el nacimiento del trabajo social. Ahora situamos en España, 1842 fue la primera mujer que entra en la universidad. Bueno, os pongo algunos datos, no son estrictamente los que vienen en el libro, simplemente para que conozcáis el personaje. Y además lo hace como oyente y además disfrazada de hombre. Ella fue la primera que entró en una universidad y se formó en una universidad española, escondida, ¿vale? Idea suya, que además supo ejecutar educación del cuerpo social, la educación de quienes hacían acción social, ella lo denominaba el cuerpo social, no existía asistente social ni trabajo social. Esa educación significa formación de quienes vayan a trabajar con los pobres. Ese concepto estaba en las COS internacionales en ese momento. Charity Organization Society y todas estas cosas. Liberación de las culpas morales del pobre. El pobre no tiene culpa de ser pobre, ni por ser pobre es malo. Esto es muy importante. Y lucha contra la pobreza, o sea, como base fundamental. Se la conoce mucho, mucho, mucho por su trabajo con las personas en situaciones de prisión y por las propias reformas penitenciarias, que eso era un colectivo, lo sigue siendo súper estigmatizado, pero imaginaron en este momento o en aquellos años. Está muy influenciada por aquí por personajes como Lynde Dix, ¿vale? En Estados Unidos, ¿vale? Que también llevó a cabo este tipo de política. No sabemos si Lynde Dix la influye a ella o ella influye a Lynde Dix, ¿vale? También reformas penitenciarias. Fue una pensadora de enorme influencia en Europa. Esta mujer conocía, dominaba varios idiomas y daba conferencias por toda Europa. O sea, a ella la llamaban para que enseñara, aquí en España no, ¿vale? Pero aquí en España, como estaba aburrida, durante la Segunda Guerra Carlista, fue la que creó la Cruz Roja. Se le ocurrió hacer eso que se llama la Cruz Roja. Exactamente. Ella es la creadora aquí en España. ¿Estáis viendo o no? Ella tiene una conexión con las partes internacionales, automáticamente va a empezar a traer cosas para acá y a llevar cosas para afuera. Por eso se le considera uno de los grandes personajes. Muy buena tu aportación. La constructora benéfica también se le llamaba de viviendas para obreros. ¿Recordáis todas esas políticas de viviendas, de dar casas, de dar... Bueno, pues ella en España es la que empieza a desarrollar estos programas.
cosa que eso no se había hecho nunca. Hasta que llega ella. A partir de ella, pues ya es una tendencia normal, ¿no? En las políticas públicas y de acción social. Pillaros esa referencia de Concepción. Bueno, si pasamos de la prehistoria a la protohistoria, más o menos como lo va marcando el libro, hitos normativos de la asistencia social y el nacionalcatolicismo, recordad que en España trabajo social está vinculado a dos, lo vais a leer en el libro, a dos conceptos muy claros. Uno, mujer, trabajo social es mujer, femenino. Y dos, el trabajo social está vinculado al catolicismo en España. ¿Vale? Religión, tiene que ver con la religión. Con el paso de los años y con el fin de la dictadura, el libro hace ahí un salto grande. De todas maneras, si tenéis dudas sobre esas etapas, pues me preguntáis, ¿vale? Pero hay otras asignaturas que vais a desarrollar muy bien todo ese paso. En 1977, las escuelas dejan de tener esa gran influencia por parte de la Iglesia Católica y de la sección femenina. Me paro. Toda la formación que existía sobre asistencia social o la forma de acción social en España la lleva posguerra civil, ¿vale? Nos vamos ya a la parte del auxilio social y posterior. Estamos en pleno franquismo. Sobre todo en la primera parte del franquismo, recuerdo que la primera parte del franquismo, el franquismo se asienta en la parte fascista, es un fascismo, ¿vale? Que se llama Falange. Todo lo que es la organización de la dictadura en España es fascista. Y hay un grupo que es Falange que ocupa todos los ministerios, todos los cargos de responsabilidad. ¿Se va entendiendo o no? Esa es la primera parte de la dictadura española. ¿Vale? Una dictadura fascista más parecida a la italiana y mucho menos que ver con la alemana. De hecho, no se entendía. Hitler y Franco y el nazismo y el fascismo español no se entendían porque estaban en sitios muy diferentes, ideológicamente hablando, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la parte de la acción social la ejecuta mujer. ¿Por qué? Pues porque esto es una cosa de mujeres. Y además tiene que ser religiosa. Y además tiene que estar estructurada desde el Estado. ¿Quién lo hace? La sección femenina de Falange. Ahí es donde encontramos toda la asistencia social en España en esos primeros años. ¿Qué ocurre en la segunda parte? Por eso es la fecha 1977. A partir de los años 60 llega el aperturismo español. Ese aperturismo español significa un cambio muy importante. ¿Dónde? Eso no lo vais a encontrar en el libro, ¿eh? Os voy situando para que cuando lo leáis lo tengáis súper claro. Cuando llega la segunda parte, España se le empieza a reconocer aliado por la Guerra Fría. Tenemos Estados Unidos y Rusia, ¿vale? A terminar la Segunda Guerra Mundial. Tenemos una guerra fría entre los dos grandes, ¿no? Todo lo que sería la Unión Soviética y luego los países occidentales, que estarían luego la OTAN, que se tendrá que desarrollar, y toda esta parte, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? ¿Quién se ha pegado con los rojos? Dicen los americanos. ¡Uy! El fascismo español. Esa gente se han hecho una guerra contra los rojos. Quien es enemigo de los rojos es mi amigo. A mí me interesa hacer trato con España. España en ese momento es un país tercermundista, fascista, donde la gente se moría de hambre. Fijaros la España esa, ¿eh? Que además estaba cerrada y no tenía ninguna relación internacional. ¿Qué hace? Estados Unidos le interesa muchísimo a España. Para empezar, necesitamos poner bases, necesitamos poner... Yo tengo que hacer tratos con ese país. ¿Vais viendo? Pero los americanos no van a entender que yo haga trato con un fascista. Porque acabo de pelearme con los alemanes y con los italianos, han muerto un montón de americanos. No lo van a entender. De hecho, el Plan Marshall de Recuperación Europea llegó encubierto a España de otra manera, pero no entró en el Plan Marshall oficial. ¿Qué hacen los americanos? Bueno, pues vamos a intentar entablar relaciones con ellos si ellos diluyen la parte fascista. ¿Qué hicieron en la segunda parte de la dictadura? Y ahora va a haber relación con el desarrollo del trabajo social. Que en esa segunda parte de la dictadura ya no echamos a todos los de Falange y metemos Opus Dei. ¿Vais viendo o no?
que es la otra pata en este caso de la dictadura española. Y como ya no es fascismo, o no están los fascistas, están, pero están de otra manera, sino que el coño los opudéis que se han formado fuera, tienen carrera, tienen estudio, tienen... Se llama tecnocracia la segunda fase, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ya no se le llama el fascismo español, que era como se llamaba técnicamente, sino que se le va a llamar franquismo. Y claro, el americano medio habla de franquismo y ya no lo asocia al fascismo, sino uno de esos países con dictadura del tercer mundo, que en ese momento somos un país del tercer mundo, que está por ahí que nos interesa tener negocio. Y es cuando llegan los americanos y en el mismo acto, cuando se abre la frontera, los dos primeros que visitan, los dos primeros cónsules o embajadores extranjeros que visitaron el franquismo, ya se llama franquismo, a partir de aquí, fueron el embajador americano y el embajador del Vaticano. ¿Vais viendo cómo esto está todo hermanado? ¿Vale? ¿Qué ocurre aquí? Que se desaloja la asistencia social de Falange de la parte de la sección femenina y se empiezan a hacer escuelas de la Iglesia Católica. ¿Vale? Sigue evolucionando. España tiene el aperturismo, tiene el seita, la minifarda, las vacaciones, los turistas, las bases americanas, entramos en la ONU, todo ese rollo, ¿vale? Alcanza un reconocimiento oficial a partir de aquí, a partir de esos cambios, claro, que estamos ya en el 77, en 1977, Franco ha fallecido en el 70. Lo que se hace es que las escuelas van a ser transitadas de la parte de la iglesia, ¿vale? Y de la parte de en esas antiguas secciones femeninas que ya se habían quitado anteriormente, hacia lo que serían escuelas de tipo como formaciones profesionales, de lo que nosotros vamos a encontrar. Alcanza el reconocimiento oficial de los estudios en el año 64. Establecen su currículum formativo en el 66. Es decir, hay un currículum oficial español de qué tiene que saber un asistente social para tener el título en España. Esto es muy importante, porque todas las escuelas que había dispersas tenían que tener unos estudios centralizados, ¿no? Y además un reglamento de escuelas de formación de asistentes sociales y un plan de estudio de enseñanza de asistentes sociales, que se hacía en ese momento por el Ministerio de Educación y Ciencia. Todo ello, en el año 67, creará la primera escuela oficial, donde era el único sitio de España donde tú te podías sacar título oficial de asistente social. Había un montón de títulos de asistente social, pero si tú lo querías oficial tenías que ir a Madrid, que era como se hacía, y tenías que pasar el examen de allí. ¿Vale? Os he buscado la foto, esto en el 67, os he buscado la foto original de donde había que ir a examinarse, que es en esa escuela, ¿vale? Que estaba en Madrid. Bueno, cosas importantes que tienen que ver con el desarrollo del trabajo social, pues tiene que ver el desarrollo de la acción social y otros elementos. Por ejemplo, en el 63 en España le habréis dado otros temas muy importantes, su base 15, el concepto de servicio social. Muy importante porque la elaboración de los planes de desarrollo económico y social que se inicia en los años 64 desde el marco del reformismo español, aparece la figura de los asistentes sociales como personal de instituciones benéfico-asistenciales, así se llamaba, ¿vale? O nos llamábamos. Tanto sociales como sanitarias, por eso es la conexión tan importante que tenemos con el campo sanitario. Vinculados a labores de información, orientación, promoción de servicios y realización de prestaciones, así como de desarrollo comunitario. Si os dais cuenta, son conceptos que hoy día podrían estar perfectamente válidos con algún matiz en la nomenclatura. ¿Vale? Las funciones están bastante bien. En su evolución, el trabajo social acompaña el proceso de maduración de las instituciones en las que ejerce su labor. A partir de aquí, sí, entran instituciones que se van creando, en este caso, con el amparaje de la ley de base de la seguridad social, profesionalizar y se va a empezar a crear el cuerpo, un poquito más adelante, el cuerpo de funcionarios o de asistentes sociales que pertenecen a las administraciones públicas. Estos asistentes sociales luego pasarán a ser los trabajadores sociales funcionarios. Refiero todo esto cómo se va institucionalizando, más desarrollo hay de aspectos sociales en los estados. El concepto está muy chulo, lo de, no lo pone en vuestro libro, pero lo cuento también, el concepto de servicios sociales de la ley de seguridad social. Si vosotros vais a la Constitución española y buscáis el término o el concepto servicios sociales, aparece solo una vez. Pero no es cuando habla de asistencia social, que es el artículo 148.90, que es cuando se le pasa a la
servicios sociales en base al amparo de ese artículo, ¿no? Sino que aparece cuando se habla de personas mayores, en el artículo 50. ¿Por qué en el artículo de las personas mayores se habla de servicios sociales? Porque los legisladores, los padres, los demás padres de la Constitución, cuando empiezan a hablar de lo que hay que hacer con los mayores, están leyendo cositas de la seguridad social. Y en la seguridad social había una oficina que se llamaba servicios sociales. Esa oficina llevaban esos asistentes sociales y de ahí se pilla el nombre, aunque el legislador no sabía lo que se hacía allí, ¿vale? Pero se incorporó el concepto, solamente aparece una vez, ¿vale? Bueno, un momentito que se ha quedado esto pillado. Bueno, en el ámbito o las organizaciones internacionales, bueno, ya hablamos de la expansión, pasamos como en otra etapa. ¿Cuáles serían las organizaciones internacionales de trabajo social? En el ámbito internacional se produjo una creación de las grandes organizaciones profesionales de trabajo social. Las más significativas, que debéis de conocer también de otros materiales, son el Servicio Social Internacional, se llamaba así, en 1921, la Unión Católica Internacional de Servicio Social del 25, se creó la primera Conferencia Internacional del Servicio Social que se celebró en el 28, se creó la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social, que sigue existiendo ahora mismo, en 1929, que es la IASH, ¿vale? Y que además tiene lecciones, hay un español que Vizcarrey, que va en el 56, que sigue vigente, que es la FI o IASH, ¿no? En inglés. La Federación Internacional es esta, la Federación Internacional, la FI, la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social y esto que sé por qué sale cortado, y el Consejo Internacional de Bienestar Social. Todo esto, ¿vale? Ahora mismo está plenamente vigente a niveles internacionales, que se crea un poquito antes, ¿vale? En España, en la historia, en la trayectoria de la formación de la profesión, vamos a encontrar precisamente el nacimiento de la Federación Española de Asociaciones de Asistentes Sociales. Fue la FEDAS. Esta FEDA del 67 tiene que ver con ese reordenamiento de la formación, habéis visto, y de la creación de la escuela oficial, que hemos explicado, y de la sede en Madrid. Se crea la FEDA, que es todos aquellos que tengan ese título, son profesionales oficiales, se pueden federar o pertenecer a esta asociación. Y por tanto, ya tenemos una entidad corporativa de protección y desarrollo de la profesión, no de la formación, sino de la profesión en España, que va a ser la FEDA. Esta FEDA es la antesala de lo que hoy es el Consejo General de Trabajo Social, ¿vale? Bueno, se crea al amparo de la FEDA el primer Congreso Oficial de Trabajo Social en España, que se celebró en Barcelona en el 68, y no sé si el segundo o el tercero se celebró precisamente aquí en Sevilla. Tiene una vinculación muy importante con la FITS y con el Consejo General de Trabajo Social. Con el Consejo General de Trabajo Social es porque la FEDA, cuando ya estamos en democracia, pasará a convertirse en el Consejo General. ¿Qué es el Consejo General? Es el órgano nacional de trabajo social propiamente dicho, que aglutina a todos los colegios profesionales. Es decir, si tú vas al colegio profesional aquí de Sevilla, ese colegio profesional pertenece al Consejo General de Trabajo Social, ¿vale? ¿Y qué tiene que ver con la FIS, que es la Federación Internacional de Trabajo Social? Que todos los consejos generales de trabajo social o asociaciones nacionales de todos los países del mundo que tengan trabajo social pertenecen a esa gran Federación Internacional de Trabajo Social que hemos comentado antes. Por tanto, esa estructura. De hecho, vosotros entráis en la FI y tenéis enlaces a España, o entráis en el Consejo General de Trabajo Social y te vienen enlaces a la FI, porque pertenecen a la misma organización, son parte del corpus, o somos parte del gran cuerpo de trabajadores sociales a niveles. Bien, muy importante. Bueno, estamos en la parte de expansión, solo estudio de trabajo social. Salto muy importante, vamos dando resúmenes muy grandes. Llega un momento en que esas escuelas de trabajo social tienen titulados oficiales en trabajo social. Que ha llovido ayer y hoy ha llovido un poquito más, pero ha Hay un llovido estos momentito que hay un días. micro por aquí abierto, que lo tendrá abierto. Ya. Os decía, vale. Un segundo. No. Hemos dicho, pasamos de una escuela
oficial, o sea, tenemos unos estudios oficiales, pero no son estudios universitarios. O sea, el salto gordo va a ser precisamente la creación del título universitario de trabajo social que se hará en el 80, ¿vale? Muy importante también el Consejo General de Colegios de Oficiales de Trabajo Social, Asistentes Sociales de Trabajo Social, que se produce en el 82, que antes lo hemos explicado. De las FEDAS pasamos a este Consejo General, que es lo que ahora mismo tenemos nosotros. Ya no se llama asistentes sociales, se llama Consejo General de Trabajo Social, punto. ¿Vale? Y muy importante en esa época, en estos años, si os dais cuenta, estamos en los 80, el cuarto Congreso Estatal que se celebró en Valladolid y en julio de 1980 con el lema Política de Acción Social, Servicios Sociales y Trabajo Social, que inicia la década de la implantación del sistema de servicios sociales en España como cuarto pilar del Estado de Bienestar. ¿Por qué los años 80 son tan importantes? No solamente porque entramos en la universidad, sino porque vais, esa entrada en la universidad en España, de nosotros, empezamos a hacer carrera, se va a coordinar con el desarrollo de los servicios sociales, que van a ser la principal demandante pública y de estabilidad laboral del cuerpo de trabajadores sociales. De hecho, llega un momento en que se habla de trabajo social y servicios sociales, trabajo social y servicios sociales, y se combinan como si fueran lo mismo. Y no, hemos dicho aquí muchas veces que no son lo mismo. De hecho, los departamentos de la universidad, las áreas de conocimiento, no se llaman áreas de conocimiento de trabajo social, se llama área de conocimiento de trabajo social y servicios sociales, como si fuera el apellido. ¿Por qué? Porque en el desarrollo español se hicieron de manera hermanada. No se entendía uno sin el otro. Todas las profesionales del trabajo social iban prácticamente a los servicios sociales porque en ese momento estaban en expansión, ¿vale? Y los servicios sociales no se entendían sin los propios trabajadores sociales. De ahí la confusión. Pero tiene que ver con esa expansión de la acción social en la línea de los servicios sociales. Tal es así, yo muchas veces lo decía a mis estudiantes, digo, en estos años los trabajadores sociales, además de hacer práctica en primero, segundo y tercero, muchas entidades, incluso públicas, te pagaban desde primero para que hicieras allí los 3 años de práctica, te pagaban, porque se podía hacer en aquel momento, con condición de que cuando tú tuvieras el título te quedaras allí a trabajar. Esto mola un montón, ¿eh? Mola muchísimo. Pero porque hacían mucha falta. Entonces, el boom de las oposiciones de trabajo social, y todo el personal que hay de los servicios sociales, casi todo el personal estabilizado de unas determinadas edades, provienen de oposiciones de los años 80 y años 90. Y todas las leyes de servicios sociales son a partir especialmente del año 80 y algo, que tienen que ver con la explosión también, me vamos yendo a otras asignaturas, de la creación del Plan Concertado de Servicios Sociales, que fue en el año 88. De hecho, la primera ley de servicios sociales andaluza también es en el año 88. ¿Vale? Quiero decir que va todo, si os dais cuenta, va todo parejo. Desarrollo del sistema y el desarrollo de la profesión y el desarrollo en la universidad. Bueno, y ahí ya pues tendríamos la carrera, la titulación, el eurocrédito, todo lo que ya conocemos, que tiramos más hacia acá, ¿no? Ya lo que quedamos es básicamente leer y revisar las últimas páginas del capítulo. Os he hecho un resumen muy apretadito de lo que vais a encontrar, pero en verdad es un capítulo de historia, de redacción, donde más o menos vais a pasar por estos hitos que os he ido comentando y poco más, no necesitáis mucho más de explicación al respecto, ¿vale? Bueno, con esto terminaríamos el apartado o el tema 11 y si tenéis alguna duda o alguna cuestión que queráis comentar, pues me vais diciendo, ¿vale? Sobre lo que hemos dado, sobre el material. La semana que viene lo que vamos a hacer es que en principio yo no voy a grabar vídeo ni nada, simplemente sí voy a estar aquí para atender las dudas o cualquier cuestión que surja, pues dudas puntuales o lo que necesitéis, y o bien por el foro de Teams. También me conectaré, si hay alguien que tenga alguna duda, pues la podemos ver por videoconferencia y un poco pues, a vuestra disposición, vuestra demanda, ¿vale? Cuestiones, preguntas. Nada, que hay que estudiar, ¿no? Si es que ya no queda otra. Ya hay que ponerse a estudiar aquí ya. Yo sé que había aprovechado las navidades, que había estudiado mucho, que el turno no ha interferido un poquillo, un poquillo. Pero las navidades son muy complicadas, pero bueno, ahora tenemos aquí un par de semanas, 3, que le podemos dar mucha caña. Si lo tenemos mejor preparado, nos vamos o nos viene mejor
por el acomodo del calendario, pues nos examinamos la primera semana. Ya sabéis que he tenido dos alternativas. Y si no, pues la segunda semana, que en verdad hay una semana de por medio, con lo cual ganáis 15 días. 2 semanas son mucho para estudiar, ¿eh? Está muy bien. 15 días para poder darle un empujoncillo final. Ah, ya sabéis que los exámenes de la UNED, las asignaturas que en la primera semana están de mañana, en la otra opción de la otra semana están de tarde y al revés, ¿vale? Van a cambiar. Más que nada para facilitar temas laborales, de conciliación, etcétera, etcétera. Ya sabéis que algunos de vosotros vienen las mañanas y otros las tardes, también podéis utilizar ese criterio, ¿vale? Baristo, ¿dónde se ven los exámenes? Ay, madre mía, todavía no sabéis la fecha de los exámenes. Tenéis que entrar en vuestro perfil, mirar vuestros exámenes, os sale el calendario, sabéis si cae el lunes, cae el martes, cae el miércoles, qué día, y os lo apuntáis ya en la agenda y le dais caña y ya tenéis fecha para darle fuerte, ¿vale? Bueno, ¿duda o alguna cuestión más? ¿No? Bueno, para darle caña, la semana que viene, a la hora de siempre, habitual, yo estaré aquí sentado. Si venís por aquí y tenéis alguna duda, os la resolveré dentro de mis posibilidades. Y si no, pues también conectaré con el foro. Y si veo que hay alguna persona que tiene alguna duda, pues también que la pueda comunicar a través del foro y la vamos resolviendo. ¿Vale? Ya, pues darle caña. Si no nos vemos, por favor, contarme cuando os den las notas cómo os ha ido, porque a mí como tutor no me dicen las notas de los estudiantes. ¿Vale? Ay, 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 bueno, pero tú estás ahí fuerte, tú verás tú cómo le das caña al tema, ¿vale? Bueno, recordad, consultar exámenes anteriores, repasarlo, todo eso también os sirve un poquito de entrenamiento, ¿vale? Bueno, pues me despido, dale caña y por favor decirme cómo salen las notas. Hasta luego. Adiós.